Mauricio la despidió a gritos frente a todos. Le apuntó con el dedo, la humilló sin piedad. Los empleados miraban en silencio, sin atreverse a respirar. Él sonreía, convencido de su poder. Lo que jamás imaginó es que ella era la dueña de todo. Mariana Solano llegó esa mañana como llegaba siempre, sin prisa, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Llevaba una blusa azul sencilla, jeans oscuros y unos zapatos cómodos que ya habían caminado 1000 batallas, sin anillos llamativos, sin bolso de marca, sin el peso visible de quien sabe que lo tiene todo. Así era ella. Así había elegido ser desde el día en que firmó los papeles que la convirtieron en la propietaria de Solano & Asociados, la empresa de consultoría financiera más rentable de toda la región. Nadie en esa oficina lo sabía, o casi nadie. Cuando Mariana entró por la puerta principal del edificio ubicado en el piso 14 de la torre empresarial del centro, saludó a la recepcionista con una sonrisa genuina, como hacía cada vez que visitaba de incógnito para observar cómo funcionaba el ambiente laboral sin la presión de su presencia oficial. Era una práctica que había heredado de su padre, don Ernesto Solano, quien siempre decía que los jefes que necesitan ser vistos para ser respetados, en el fondo, no merecen ningún respeto. Ella creía en eso con toda el alma. Mariana tenía 38 años y había pasado casi la mitad de ellos aprendiendo a ser la persona que era. No había llegado a Citatosim, la propiedad de Solano y Asociados por casualidad ni por herencia directa, aunque el apellido ayudó. Llegó porque durante 6 años trabajó en cada área de la empresa desde adentro, como empleada, como analista, como coordinadora, aprendiendo los números y las personas con la misma intensidad. Su padre se lo había pedido expresamente antes de transferirle la empresa. Le había dicho, no puedes dirigir bien lo que no conoces por dentro. Y ella lo había tomado como lo que era. No una sugerencia, sino la lección más importante que alguien podía darle. Por eso las visitas encubiertas, por eso la blusa sin marca y los zapatos sin historia visible. No era performance ni estrategia de imagen. Era simplemente la manera en que Mariana entendía el liderazgo. Desde adentro, desde el mismo nivel de quienes construyen lo que uno dirige. Porque hay una diferencia enorme entre ver un problema desde arriba y entenderlo desde el mismo lugar donde ocurre. Y lo que estaba ocurriendo en esa sucursal lo había entendido muy rápidamente. Por eso, desde hacía 3 semanas, Mariana había decidido mezclarse entre el personal administrativo bajo el perfil discreto de una consultora externa temporal, enviada supuestamente por una firma aliada para evaluar procesos internos. Nadie cuestionó su presencia. Nadie preguntó demasiado. La gente estaba demasiado ocupada sobreviviendo el ambiente que Mauricio Pedraza había construido en esa oficina con paciencia quirúrgica y crueldad metódica. Mauricio Pedraza llevaba 4 años como gerente general de la sucursal. 4 años construyendo un reino personal dentro de una empresa que no era suya. Era alto, de hombros anchos, con una mandíbula cuadrada que usaba para proyectar autoridad y una sonrisa que aparecía únicamente cuando humillaba a alguien frente a los demás. A sus 42 años, había perfeccionado el arte de hacer sentir pequeña a la gente, de quitarle el aire a quienes consideraba inferiores, que era básicamente todo el mundo que no tuviera su apellido o su cargo. Los empleados lo temían, no lo respetaban, lo temían. Había una diferencia enorme entre las dos cosas, y Mauricio nunca la entendió. Mariana lo había notado desde el primer día. Había visto cómo los empleados bajaban la mirada cuando él cruzaba el pasillo, cómo las conversaciones se interrumpían abruptamente al escuchar sus pasos, cómo la gente dejaba de reírse, de respirar libremente, de ser humana. En cuanto Mauricio Pedraza aparecía en escena, había visto todo eso y había tomado notas, mentalmente, con la frialdad de quien sabe que está reuniendo evidencia. Esa mañana de martes, Mariana llegó temprano y se instaló en el cubículo temporal que le habían asignado cerca del área de análisis financiero. Sacó su laptop, pidió un café negro y comenzó a revisar los reportes de la semana anterior. A su alrededor, los empleados fueron llegando uno a uno, saludándose en voz baja, con la energía contenida de quienes han aprendido que expresarse demasiado tiene consecuencias. Mientras esperaba que cargara su computadora,
Mariana observó el espacio con la mirada entrenada de alguien que lleva toda una vida aprendiendo a leer los ambientes antes de hablar. La oficina era funcional, bien equipada, con luz natural que entraba generosa por los ventanales que daban al centro de la ciudad. Pero había algo en el aire que ninguna arquitectura moderna podía disfrazar. Era la tensión invisible de los lugares donde las personas han aprendido a contenerse, donde la creatividad se guarda en cajones con llave, donde los buenos días se dicen con un volumen cuidadosamente calibrado para no llamar demasiado la atención. Patricia Herrera fue la primera en acercarse. Patricia tenía 34 años, 7 de ellos trabajando en Solano & Asociados. Era analista senior, brillante, meticulosa, con una capacidad para detectar inconsistencias en los números que pocos en la industria podían igualar. También era, sin que ella misma lo supiera del todo, la empleada más valiosa que tenía la empresa. Mariana lo sabía. Lo había leído en los reportes internos antes de comenzar su visita encubierta. «Buenos días», dijo Patricia, dejando una carpeta sobre su propio escritorio, a 2 metros de donde estaba Mariana. «¿Pudiste revisar el informe del tercer trimestre?» «Sí», respondió Mariana con naturalidad. «Hay algunos puntos interesantes en la sección de proyecciones». Patricia asintió con una sonrisa cansada. Era el tipo de sonrisa que usa la gente que lleva demasiado tiempo siendo brillante en silencio, sin que nadie se los reconozca. «¿Llevas mucho tiempo en esto?», preguntó Mariana, aunque ya conocía la respuesta. 7 años aquí», dijo Patricia, «y unos cuantos más antes, en otra firma». Hizo una pausa breve, casi imperceptible, aunque a veces parece que eso no importa demasiado. No dijo más. No hacía falta. Mariana entendió perfectamente. La mañana transcurrió con la calma tensa que caracterizaba a esa oficina. Reuniones breves, correos respondidos con precisión milimétrica. Gente que trabajaba bien, pero con la mirada siempre ligeramente hacia la puerta, como animales que han aprendido a anticipar el peligro. Mariana observaba todo. La forma en que Rodrigo, del área de sistemas, esperaba que Mauricio saliera al baño para hacer una broma y relajar el ambiente. La forma en que Camila, la asistente administrativa, borraba el historial de su computadora cada vez que terminaba de escribir algo personal, por miedo a que alguien lo reportara. Era una oficina de adultos que vivían con miedo, y eso, para Mariana, era imperdonable. Fue a las 11:40 de la mañana cuando Mauricio Pedraza hizo su entrada. No llegó. Irrumpió. La puerta de la sala principal se abrió con más fuerza de la necesaria, y él entró con esa energía que usaba como arma. El cuerpo, adelantado, la mandíbula apretada, los ojos escaneando el espacio con la frialdad de quien busca algo que criticar. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión que Mariana ya había catalogado mentalmente como modo destrucción. «Quiero a todo el equipo de análisis en la sala de juntas en 5 minutos», anunció sin saludar, sin mirar a los ojos a nadie. 5 minutos, no 10, no 7, 5. La gente se movió en silencio, rápido, con esa eficiencia que no nace de la motivación, sino del miedo. Mariana cerró su laptop con calma y se unió al grupo. La sala de juntas era amplia, con ventanas que daban a la ciudad. Una mesa larga de madera oscura, sillas ejecutivas, una pantalla grande al fondo. 12 personas entraron y se acomodaron con la postura tensa de quien sabe que no está ahí para aprender, sino para sobrevivir. Mauricio llegó el último. Dejó caer la carpeta sobre la mesa con un golpe deliberado que hizo que 2 personas se sobresaltaran. Nadie dijo nada. «El informe del tercer trimestre es una vergüenza», comenzó sin preámbulos. «Una vergüenza absoluta. No sé cómo se atreven a presentar números así sabiendo que esta empresa tiene estándares». Silencio. «¿Alguien quiere explicarme qué pasó con las proyecciones de octubre?», preguntó, mirando alrededor de la mesa con una lentitud calculada, como un depredador eligiendo a su presa. Patricia Herrera carraspeó suavemente. «Las proyecciones de octubre tuvieron una variación del 4% respecto al estimado inicial», explicó con voz firme pero respetuosa. «Esto se debió a 3 factores externos que documentamos en el anexo B. Los movimientos del mercado en la última semana del mes afectaron». «No me interesa el anexo B», la interrumpió Mauricio con una frialdad que cortó el aire.
Me interesa saber por qué el equipo que supuestamente es el más experimentado de esta oficina no fue capaz de anticipar lo que cualquier analista medianamente competente debería haber visto venir. Patricia abrió la boca para responder. No terminé, dijo Mauricio, levantando una mano con desprecio evidente. Patricia cerró la boca. Mariana, sentada 3 sillas más allá, sintió algo moviéndose en su pecho. No era sorpresa, era confirmación. La reunión continuó durante 40 minutos, que parecieron 4 horas. Mauricio desmenuzó cada sección del informe con la crueldad meticulosa de alguien que no busca soluciones, sino víctimas. Interrumpió a 3 personas más. Descartó 2 propuestas sin leerlas completas. Y en 2 ocasiones distintas, usó el sarcasmo con la precisión de un bisturí para dejar en ridículo a empleados que llevaban años dando lo mejor de sí mismos. Cuando la reunión terminó, la gente salió en silencio. Patricia recogió sus papeles con manos que no temblaban, pero con una expresión en el rostro que Mariana reconoció perfectamente. Era el rostro de alguien que lleva demasiado tiempo, tragándose palabras que merecen ser dichas. Mariana la siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. Luego miró hacia donde Mauricio estaba de pie, hablando por teléfono con la arrogancia de quien cree que el mundo gira a su alrededor. Y supo, con la certeza tranquila de quien ya tiene todo decidido, que ese martes no iba a terminar como Mauricio Pedraza esperaba. Lo que aún no sabía era cuánto iba a cambiar en las próximas horas. Para él, para Patricia, para todos. La hora del almuerzo en Solano Asociados tenía una dinámica particular. No era el tipo de pausa relajada donde la gente se sienta a reírse, a compartir historias del fin de semana, a ser personas. Era más bien una tregua silenciosa, un intervalo breve donde los empleados bajaban la guardia apenas lo suficiente para comer algo y recuperar fuerzas antes de regresar al campo de batalla que Mauricio Pedraza había construido en ese piso 14. Mariana lo observó todo desde la pequeña cocineta del área administrativa. Se había preparado un café, el segundo del día, y estaba apoyada contra el mesón con la taza entre las manos, cuando Patricia Herrera entró con un recipiente de plástico y la misma expresión cansada de siempre. La siguieron 2 colegas más, Diego del área contable y Luciana de recursos humanos, quienes se acomodaron en la pequeña mesa redonda del centro, con la familiaridad de quienes comparten ese espacio desde hace años. ¿Están bien?, preguntó Mariana con naturalidad, como si la pregunta fuera parte de una conversación que ya llevaban un rato. Patricia la miró un segundo antes de responder. Sí, dijo. Y luego, casi sin quererlo, añadió. Bueno, más o menos. Diego soltó una carcajada corta y sin humor. Más o menos es la descripción oficial de trabajar aquí, dijo, abriendo su recipiente sin mirar a nadie. Luciana no dijo nada, pero asintió con una lentitud que lo decía todo. Mariana dejó que el silencio respirara un momento antes de hablar. ¿Siempre es así?, preguntó, con el tono neutro de quien no está juzgando, sino entendiendo. Patricia levantó la vista de su comida. ¿A qué te refieres? Las reuniones, dijo Mariana simplemente. La forma en que habla, la forma en que interrumpe. Otro silencio, este más cargado que el anterior. Diego miró hacia la puerta de la cocineta, como verificando que no hubiera nadie en el pasillo. Era un gesto tan automático que probablemente ni siquiera era consciente de hacerlo. Eso, pensó Mariana, lo decía todo sobre el ambiente que se respiraba en esa oficina. Mauricio tiene su estilo, dijo Patricia finalmente, eligiendo las palabras con la precaución de alguien que ha aprendido que las paredes oyen. Su estilo, repitió Diego, con un tono que convertía esas 2 palabras en algo entre la ironía y el agotamiento. Sí, así le llamamos. Lleva 4 años con ese estilo, añadió Luciana en voz baja, sin levantar la vista. Y cada año es un poco peor que el anterior. Mariana bebió su café en silencio, escuchando, observando, archivando. ¿Nadie ha dicho nada?, preguntó después de un momento. ¿A recursos humanos? ¿A la dirección general? La pregunta flotó en el aire durante 2 segundos exactos, antes de que Patricia respondiera con una sonrisa que no tenía nada de alegre. La dirección general está en otra ciudad, dijo. Y Mauricio es el que firma las evaluaciones de desempeño. Guardó silencio por un segundo. ¿Entiendes lo que eso significa?,
Mariana entendió perfectamente. Significaba que quejarse era un lujo que ninguno de ellos podía permitirse. Significaba que el sistema que debía protegerlos era, en los hechos, el mismo sistema que los dejaba desprotegidos. Significaba que 4 años de silencio no eran cobardía, eran supervivencia. ¿Y Patricia?, preguntó Mariana, mirando directamente a la analista. ¿Cómo llevas tú todo esto? Patricia dejó su tenedor sobre el recipiente y se recostó ligeramente en la silla. Yo llevo 7 años aquí, dijo con una calma que costaba algo mantener. Eso era evidente. Cuando entré, esto era diferente. El gerente anterior era una persona que te escuchaba, que reconocía el trabajo, que te hacía sentir que lo que hacías importaba. Hizo una pausa breve. Cuando él se fue y llegó Mauricio, muchas cosas cambiaron. ¿Cuántas personas se han ido desde entonces?, preguntó Mariana. Diego y Luciana se miraron. En los últimos 2 años, dijo Luciana contando mentalmente, 14 personas, varios de ellos con más de 5 años en la empresa. Gente muy buena, añadió Diego. Gente que se fue no porque tuviera mejores ofertas necesariamente, sino porque ya no aguantaban más. Bajó la voz sin darse cuenta. Daniela Ramos, que llevaba 8 años, se fue llorando un viernes, así, sin decirle nada a nadie. Dejó su renuncia en el escritorio de Luciana y no volvió. Mariana sintió algo tensarse en su interior. No era rabia, era algo más frío, más determinado. ¿Y qué pasó cuando ella se fue?, preguntó. Mauricio dijo en la siguiente reunión que la empresa estaba mejor sin gente que no aguantaba la presión, respondió Patricia, con una voz completamente plana, como si hubiera repetido esa historia tantas veces internamente que ya no le quedara emoción con qué contarla. El silencio que siguió tenía peso. Mariana dejó su taza sobre el mesón y miró a los 3 con una expresión que no era compasión. Exactamente. Era algo más cercano al reconocimiento, a la promesa silenciosa de alguien que ya sabe lo que va a hacer pero todavía no puede decirlo. Gracias por contarme, dijo simplemente. Patricia la miró con una curiosidad que no llegó a convertirse en pregunta. La tarde comenzó con una calma aparente que Mariana sabía que no duraría. Regresó a su cubículo y pasó 2 horas revisando documentos internos con una concentración que nadie a su alrededor podía interpretar correctamente. Desde afuera parecía una consultora haciendo su trabajo. Por dentro, era una propietaria construyendo el caso más claro y doloroso que había tenido que enfrentar desde que heredó esa empresa. Los números no mentían. La rotación de personal en los últimos 4 años había aumentado un 62% respecto al periodo anterior. El clima laboral, medido en las encuestas internas que nadie en esa oficina sabía que Mariana había mandado revisar, de forma confidencial, mostraba índices de satisfacción que estaban entre los más bajos de todas las sucursales. La productividad, curiosamente, se mantenía, pero Mariana sabía por qué. No porque el equipo estuviera motivado, sino porque estaban aterrorizados de fallar. Había una diferencia enorme entre las 2 cosas. Y producir por miedo tiene un costo que no aparece en los balances trimestrales, pero que tarde o temprano destruye todo. Mariana cerró los archivos y se quedó mirando la pantalla apagada durante un momento. Pensó en su padre, en la forma en que él siempre decía que una empresa no es sus instalaciones, ni sus contratos, ni sus cifras. Una empresa es su gente. Y cuando la gente está rota, todo lo demás es una ilusión de éxito que tarde o temprano colapsa. Fue en ese momento cuando escuchó la voz de Mauricio desde el pasillo. Alta, cortante, con esa calidad particular que tienen las voces de las personas que han aprendido que gritar es una forma de ganar. Mariana se puso de pie sin apresurarse. Salió de su cubículo y caminó hacia el pasillo con paso tranquilo. Lo que vio la detuvo durante exactamente 3 segundos. Mauricio estaba de pie en el centro del área de trabajo abierta, donde 12 escritorios formaban una especie de planta libre que normalmente funcionaba como el corazón operativo de la oficina. A su alrededor, los empleados habían dejado de escribir, de hablar por teléfono, de existir en sus propias tareas. Todos miraban hacia el mismo punto con esa expresión que Mariana ya conocía, la de quienes presencian algo horrible y no saben si mirar o apartar los ojos. Mauricio estaba señalando a Patricia Herrera con el dedo índice extendido, y Patricia estaba de pie frente a él, con los brazos cruzados y la espalda recta, sosteniéndole la mirada con una calma que claramente le estaba costando todo lo que tenía. «Te lo voy a decir una sola vez», decía Mauricio,
con la voz elevada hasta ese punto exacto que no llega a ser un grito, pero que llena cada rincón del espacio. Este reporte estaba mal desde la primera página, y tú lo presentaste como si fuera un trabajo de calidad. El reporte cumple con todos los estándares establecidos, respondió Patricia con una voz que no temblaba, aunque Mariana podía ver desde donde estaba que le costaba mantenerla así. Si hay observaciones específicas, puedo revisarlas y... No me hables de estándares, la interrumpió Mauricio, dando un paso hacia ella. Los estándares los defino yo aquí. ¿Entendido? Yo. Nadie en la sala se movió. Mariana tampoco. Todavía. 7 años, continuó Mauricio, con una sonrisa que no tenía nada de calor. Llevas 7 años aquí, y todavía no entiendes cómo funcionan las cosas. ¿Sabes lo que eso dice de ti? Patricia no respondió. Dice que eres un problema, dijo Mauricio, pronunciando cada palabra con una lentitud deliberada. Un problema que esta empresa no puede seguir cargando. Silencio. Absoluto. Así que te lo voy a decir claramente, frente a todos, para que no haya confusiones. Mauricio levantó la voz otro escalón. Estás despedida. Recoge tus cosas y sal de esta oficina antes de que termine el día. El silencio que siguió era el tipo de silencio que duele. Patricia Herrera no lloró, no suplicó, no se derrumbó. Apretó los labios durante un segundo, respiró y asintió con una dignidad que era más poderosa que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Y fue en 1960, ese momento exacto, mientras Mauricio se giraba con la satisfacción visible de quien acaba de ejercer su poder frente a una audiencia, cuando escuchó una voz que no reconoció, calmada, firme, sin un gramo de nerviosismo. Mauricio. Él se giró. Mariana Solano estaba de pie en el centro del pasillo, con los brazos a los lados y una expresión que no era rabia. Era algo más difícil de leer, algo que Mauricio, en toda su experiencia intimidando personas, no supo identificar de inmediato. ¿Quién eres tú para interrumpirme?, preguntó, con el tono automático de quien no está acostumbrado a ser detenido. Mariana no respondió de inmediato. Lo miró durante 2 segundos, que parecieron mucho más largos, y entonces dijo algo que cambió el aire de toda esa oficina, de una manera que nadie que estaba presente olvidaría jamás. Soy la dueña de esta empresa. 5 palabras, solo 5 palabras, pronunciadas con una calma tan absoluta que por un momento nadie en esa oficina supo exactamente qué había pasado. Era como si el aire hubiera cambiado de composición de golpe, como si la gravedad hubiera ajustado su dirección levemente, y todo lo que creían sólido hubiera comenzado a moverse bajo sus pies. Mauricio Pedraza parpadeó. 1 vez. 2 veces. Su mandíbula no llegó a caer completamente, pero estuvo cerca. La sonrisa de satisfacción que todavía tenía en el rostro de haber despedido a Patricia frente a todos comenzó a disolverse con la lentitud de algo que no quiere irse pero no tiene opción. Sus ojos recorrieron a Mariana de arriba a abajo, con una rapidez que intentaba ser evaluación, pero que en realidad era pánico disfrazado de análisis. La blusa azul sencilla, los jeans oscuros, los zapatos sin marca visible, nada que gritara poder, nada que anunciara lo que acababa de decir. ¿Cómo?, dijo Mauricio, y su voz salió con una textura diferente, más delgada, menos llena de sí misma. Mariana Solano, repitió ella, esta vez añadiendo su nombre con la misma calma de antes. Propietaria de Solano y Asociados, las 3 sucursales, incluida esta. El silencio que siguió era distinto al anterior. El primero había sido el silencio del miedo, el de personas que observan algo horrible sin poder intervenir. Este era otro tipo de silencio. Era el silencio de 12 personas conteniendo la respiración al mismo tiempo, porque lo que estaban presenciando superaba cualquier cosa que hubieran imaginado que podría pasar en esa oficina. Un martes por la tarde. Diego, desde su escritorio, se llevó la mano a la boca sin darse cuenta. Luciana dejó de escribir y se quedó completamente inmóvil. Patricia Herrera, que todavía estaba de pie en el mismo lugar donde Mauricio la había despedido hacía menos de 2 minutos, miró a Mariana con una expresión que mezclaba el asombro con algo que tardó un momento en identificar. Esperanza. Había algo en ese momento que Patricia no iba a olvidar en mucho tiempo. No era solo el hecho de que Mariana hubiera revelado su identidad. Era la manera en que lo había hecho, sin dramatismo,
sin el tono de quien está aprovechando una situación para demostrar poder, con la misma calma de quien simplemente dice la verdad porque es lo que corresponde decir. Como si ser la dueña de la empresa fuera un dato más, no una arma, no una victoria, solo información, solo la verdad. Y en esa calma, Patricia había leído algo que le costó un momento nombrar. Había leído que el poder real no necesita anunciarse, que las personas que verdaderamente tienen algo no necesitan demostrar que lo tienen, que la seguridad que no depende de la validación ajena tiene una textura completamente diferente a la seguridad que Mauricio había proyectado durante 4 años. Era la primera vez en mucho tiempo que Patricia estaba en la misma habitación que alguien con autoridad y no sentía que necesitara protegerse. Mauricio recuperó la compostura con la rapidez de alguien que lleva años sobreviviendo a base de confianza en sí mismo. «Señorita Solano», comenzó, ajustando el tono hacia algo que pretendía ser profesional pero que tenía demasiada adrenalina encima para lograrlo del todo. «No sabía que estaba usted aquí. Nadie me informó de su visita y no vine a ser recibida», lo interrumpió Mariana con suavidad. «Vine a observar». Otra pausa. «¿A observar?», repitió Mauricio, y en esas 2 palabras había una pregunta mucho más grande. «¿Cuánto tiempo? ¿Qué vio? ¿Hasta dónde llega el daño?». 3 semanas, dijo Mariana, respondiendo la pregunta que él no había formulado en voz alta. El color que abandonó el rostro de Mauricio Pedraza en ese momento fue tan visible que 2 personas en la sala lo notaron simultáneamente y se miraron de reojo con una mezcla de incredulidad y algo que, si hubiera sido otro contexto, podría haberse llamado alivio. 3 semanas. 3 semanas de reuniones donde humilló a su equipo. 3 semanas de interrupciones, de sarcasmo, de decisiones tomadas con desprecio. 3 semanas de construir su pequeño reino de miedo frente a los ojos de la única persona en el mundo que tenía el poder absoluto de desmantelarlo. «Señorita Solano», volvió a intentar, con una voz que ahora tenía un matiz que Mariana reconoció perfectamente. Era el matiz de los que solo saben ser amables cuando les conviene. «Entiendo que puede haber visto situaciones que fuera de contexto podrían parecer». «Patricia», dijo Mariana, girándose hacia la analista y hablando como si Mauricio no hubiera comenzado a formular esa frase. Patricia la miró. «Tu despido no es válido», dijo Mariana simplemente. «Nadie en esta empresa puede despedirte, y menos de esta manera». Patricia abrió la boca, la cerró. Asintió una vez con una lentitud que tenía la calidad de alguien que está procesando varias cosas al mismo tiempo y no sabe por cuál empezar. «Gracias», dijo finalmente, con una voz que era pequeña pero entera. Mauricio dio un paso al frente. «Con todo el respeto», dijo, y la frase sonó exactamente como lo que era, una preparación para decir algo que no tenía nada de respeto. «Las decisiones de personal en esta sucursal son mi responsabilidad directa. Está en mi contrato. Tengo autonomía para...». «Tienes autonomía dentro de los límites que yo establezco», lo interrumpió Mariana, girándose hacia él con una calma que era más poderosa que cualquier grito. «Y humillar a un empleado frente a sus compañeros no está dentro de ningún límite que yo haya establecido. En ningún contrato, en ningún manual, en ninguna conversación, en ningún lugar». Mauricio apretó la mandíbula. Era un gesto que en otras circunstancias proyectaba autoridad. En este momento proyectaba exactamente lo contrario. Era la mandíbula de alguien que está buscando desesperadamente el suelo firme que acaba de desaparecer bajo sus pies. «Yo dirijo esta sucursal con resultados», dijo, cambiando de estrategia, con la velocidad de alguien que tiene experiencia salvando conversaciones que se le escapan. «Los números del último trimestre, los conozco», dijo Mariana. «Entonces sabrá que...». «Los conozco todos», repitió ella, con un énfasis suave pero inequívoco. «Los números que aparecen en los reportes y los que no aparecen, la rotación de personal, el índice de clima laboral, las 14 personas que se fueron en 2 años». Hizo una pausa de un segundo. Daniela Ramos, que dejó su renuncia un viernes sin decirle nada a nadie. El nombre cayó en el centro de la sala como una piedra en agua quieta. Mauricio no dijo nada, porque no había nada que decir que no empeorara lo que ya estaba pasando. «Salud financiera sin salud humana», continuó Mariana, mirándolo fijamente. «No es éxito. Es una deuda que tarde o temprano se cobra. Y en esta empresa se estaba cobrando en silencio desde hace 4 años.
Otro silencio. Este tenía una calidad diferente a todos los anteriores. No era el silencio del miedo, ni el de la sorpresa. Era el silencio de 12 personas escuchando decir en voz alta algo que habían pensado durante años, sin poder pronunciarlo. Diego tenía los ojos brillantes. Luciana había dejado de fingir que miraba su pantalla. 2 personas más, en el fondo de la sala, habían girado completamente sus sillas hacia donde estaba Mariana, sin siquiera darse cuenta de haberlo hecho. Mauricio intentó una última maniobra. «Señorita Solano», dijo, bajando la voz a un registro que intentaba ser íntimo, razonable, de adulto a adulto. «Creo que sería más apropiado continuar esta conversación en privado. No hay contexto que justifique lo que acabo de presenciar», dijo Mariana, y esta vez había algo en su voz que no era dureza exactamente, pero que tenía la firmeza de una decisión que ya está tomada y no necesita ser anunciada con dramatismo para ser real. Y dado que usted eligió hacer esto en público, frente a todo su equipo, creo que es justo que la respuesta también sea en público. Mauricio abrió la boca. La cerró. Mariana continuó con la misma voz tranquila. 4 años gestionando personas no como colaboradores, sino como recursos prescindibles. 14 renuncias. Un ambiente laboral que mide en los últimos 2 periodos como uno de los más deteriorados de todas nuestras sucursales. Y hoy, esto. Señaló el espacio entre donde Patricia estaba y donde había estado Mauricio, momentos antes. Despedir a una empleada con 7 años de trayectoria impecable, frente a todos sus compañeros, a los gritos, sin proceso, sin causa documentada, sin ningún tipo de dignidad. Silencio. «Eso no es gestión», dijo Mariana. «Eso es abuso de poder, y en esta empresa no tiene lugar». Mauricio Pedraza, el hombre que durante 4 años había hecho sentir pequeños a todos los que lo rodeaban, estaba parado en el centro de esa sala con 12 pares de ojos sobre él y sin una sola palabra que funcionara. Era un hombre acostumbrado a tener siempre la última frase, a ser quien cierra las conversaciones, a que su posición le garantizara que, independientemente de lo que pasara, él siempre tenía más poder que el que tenía enfrente. Hasta hoy, hasta este martes, en que una mujer con blusa azul y jeans oscuros había caminado por ese pasillo, con la calma de quien no necesita anunciarse, porque ya lo es todo. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Mauricio finalmente. Y en esa pregunta había algo que sus empleados nunca le habían escuchado antes: vulnerabilidad. Mariana lo miró durante un momento. «Ahora», dijo con la misma calma de siempre, «vamos a hacer las cosas correctamente». Y con esas palabras, algo cambió en esa oficina. No de golpe, no con fanfarria, sino con la solidez silenciosa de las cosas que cambian para siempre. Mariana pidió que todos regresaran a sus lugares. Lo hizo con una voz que no era una orden sino una invitación, y esa diferencia, aunque sutil, no pasó desapercibida para nadie en esa sala. Había algo en la manera en que ella ocupaba el espacio que era completamente distinto a lo que estaban acostumbrados. No necesitaba elevar la voz para ser escuchada. No necesitaba señalar con el dedo para ser obedecida. Simplemente hablaba y las personas respondían. No por miedo, por algo más difícil de nombrar pero mucho más poderoso: respeto genuino. La gente regresó a sus escritorios con una lentitud que no era desobediencia sino asombro. Los movimientos eran los de personas que acaban de presenciar algo que todavía están procesando. Diego se sentó frente a su computadora y se quedó mirando la pantalla sin ver nada durante casi 1 minuto completo. Luciana acomodó papeles que ya estaban acomodados. 2 analistas del fondo intercambiaron una mirada que contenía una conversación entera sin necesidad de palabras. Mauricio Pedraza no se movió de inmediato. Estaba de pie en el mismo lugar, con la carpeta en la mano y una expresión que oscilaba entre la resistencia y algo que aún no quería reconocer como derrota. Sus ojos seguían a Mariana con la atención tensa de alguien que todavía está buscando el ángulo, la salida, el momento donde recuperar el control de una situación que se le había escapado completamente de las manos. «Mauricio», dijo Mariana, sin mirarlo todavía, mientras se dirigía hacia la sala de reuniones. «Te veo en 10 minutos». No era una pregunta. Mauricio apretó la carpeta bajo el brazo y asintió con la rigidez de quien no tiene más opciones.
Mariana se detuvo antes de entrar a la sala y se giró hacia Patricia, que seguía de pie cerca de su escritorio con esa postura erguida que le costaba algo mantener, pero que no había abandonado en ningún momento. «Patricia», dijo Mariana con suavidad, «¿puedes acompañarme?» Patricia parpadeó. «¿A mí? ¿A ti?», confirmó Mariana con una pequeña sonrisa. «Necesito escucharte». Fueron las 4. Palabras más simples que Patricia Herrera había escuchado en 4 años dentro de esa empresa. «Necesito escucharte. Sin condiciones. Sin agenda oculta. Sin el peso de una evaluación al final. Solo eso». Patricia recogió su cuaderno del escritorio y siguió a Mariana hacia la sala de reuniones con el paso cuidadoso de quien no termina de creer que lo que está pasando es real. La sala de reuniones tenía las mismas ventanas amplias de siempre, la misma mesa larga de madera oscura, las mismas sillas ejecutivas, pero en este momento se sentía diferente, más pequeña, quizás, más humana. Como si el simple hecho de que Mariana estuviera sentada en ella hubiera cambiado su temperatura. Mariana se sentó sin ocupar la cabecera. Se instaló en uno de los lados, como cualquier persona en una conversación normal, y gesticuló hacia la silla frente a ella. Patricia se sentó. Durante un segundo ninguna de las dos habló. «Cuéntame», dijo Mariana finalmente. Patricia abrió la boca y la cerró una vez. Era evidente que estaba calibrando. Evaluando hasta dónde era seguro hablar, cuánto podía decir, si esto era una trampa sofisticada o exactamente lo que parecía. 4 años en ese ambiente le habían enseñado a desconfiar de las invitaciones a ser honesta. «Puedes hablar con libertad», dijo Mariana, leyendo el silencio con precisión. «Lo que me digas aquí no tiene consecuencias para ti. Tienes mi palabra». Patricia la miró durante un momento, y entonces algo en ella cedió. No de manera dramática, sin lágrimas ni derrumbes, simplemente con la calma profunda de alguien que ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente encuentra un lugar donde apoyarlo. «Cuando llegué a esta empresa», comenzó Patricia con voz tranquila, «era un lugar distinto. El gerente anterior, el señor Arango, tenía una manera de trabajar que te hacía querer dar lo mejor, no porque te presionara, sino porque te hacía sentir que tu trabajo importaba. Que tú importabas». Mariana escuchaba sin interrumpir. «Cuando él se fue y llegó Mauricio, al principio pensé que era solo un estilo diferente, que me iba a acostumbrar». Patricia hizo una pausa. «Pero no era un estilo diferente, era una filosofía diferente. Para Mauricio, las personas son herramientas. Las usas mientras funcionan y las descartas cuando te incomodan». «¿Cuándo empezaste a notarlo con claridad?», preguntó Mariana. «El 2.º mes», respondió Patricia sin dudar. «Hubo una reunión donde uno de los analistas más jóvenes, Tomás, presentó una propuesta que tenía un error en las proyecciones. Era un error menor, corregible en 10 minutos. Mauricio lo hizo pedazos frente a todos, no el error, a él, a Tomás como persona. Dijo que si esa era la calidad de su trabajo, quizás había entrado a la empresa equivocada. Tomó aire antes de continuar. Tomás tenía 27 años. Llevaba 4 meses con nosotros. Renunció 2 semanas después. Mariana anotó algo en su cuaderno sin hacer comentarios. «¿Y los demás?», preguntó. «Los demás aprendimos», dijo Patricia, con una honestidad que tenía algo de dolor. «Aprendimos a no equivocarnos en público, a no tener ideas demasiado originales porque si a Mauricio no se le habían ocurrido primero, las descartaba, a no destacar demasiado porque eso lo incomodaba». Se detuvo un instante, y aprendimos a no quejarnos, porque quejarse tenía consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Patricia consideró la pregunta. Sandra, del área legal, fue a hablar con Mauricio sobre el trato que recibía su equipo. Una conversación privada, respetuosa. Bajó levemente la voz. En la siguiente evaluación trimestral, su desempeño apareció calificado como deficiente en 3 categorías donde siempre había tenido resultados sobresalientes. Cuando ella pidió explicaciones, Mauricio le dijo que quizás necesitaba reevaluar su compromiso con la empresa. ¿Sandra sigue aquí? No, dijo Patricia. Se fue 6 meses después, con una carta de renuncia que no decía nada de lo que realmente pasó, porque tenía miedo de que afectara sus referencias laborales. El silencio que siguió a eso tenía una textura particular. Era el silencio de una historia que se repite con demasiada frecuencia.
El silencio de los sistemas que fallan en silencio, porque los que sufren aprenden que hablar cuesta más que callar. ¿Y tú?, preguntó Mariana, mirando directamente a Patricia. ¿Cómo has estado tú en todo esto? Patricia respiró. Yo me quedé porque creí durante mucho tiempo que las cosas iban a cambiar, dijo con honestidad. Porque me gustaba el trabajo en sí, los análisis, los proyectos, el equipo. Porque tenía compañeros que se habían convertido en personas importantes para mí. Tomó aire antes de continuar. Y porque pensé que si hacía mi trabajo lo suficientemente bien, si era lo suficientemente profesional, lo suficientemente cuidadosa, Mauricio no tendría razones para ir contra mí. ¿Y funcionó? Patricia soltó una carcajada breve y sin humor. Esta mañana me despidió a gritos frente a todos mis compañeros por un reporte que cumple con cada uno de los estándares establecidos, dijo. Así que no funcionó. Mariana cerró su cuaderno. Patricia, dijo con una voz que era firme y gentil al mismo tiempo, una combinación que Patricia no recordaba haber escuchado en esa oficina. Quiero que sepas algo. Lo que pasaste estos 4 años no es normal, no es aceptable. Y no es tu responsabilidad haberlo evitado siendo más cuidadosa o más perfecta. La responsabilidad era de quien tenía el poder y eligió usarlo para dañar en lugar de construir. Patricia apretó los labios durante un segundo. Gracias, dijo, y esta vez la palabra tenía más peso que la primera vez que la había pronunciado. La puerta de la sala de reuniones se abrió con un golpe suave. Era Mauricio. Entró con la compostura de quien ha usado esos 10 minutos de espera para reorganizarse. Llevaba la chaqueta ajustada, la expresión más controlada, el paso más calculado. Era evidente que había decidido que la mejor estrategia era volver a ser el profesional eficiente que supuestamente era. Se detuvo al ver a Patricia sentada frente a Mariana. Pensé que esta reunión era privada, dijo, con un tono que intentaba ser neutro, pero que tenía demasiada incomodidad para lograrlo. Esta reunión es con las personas que necesito. Escuchar, respondió Mariana simplemente. Siéntate. Mauricio se sentó en el extremo de la mesa con la postura de alguien que está declinando físicamente la invitación a relajarse. Mauricio, comenzó Mariana, mirándolo con la misma calma de siempre. Voy a pedirte algo que quizás no estás acostumbrado a hacer en este espacio. ¿Qué cosa?, preguntó él. Escuchar. Mauricio abrió la boca. Solo escuchar, repitió Mariana, con suavidad pero sin margen de negociación. Sin interrumpir, sin justificar. Solo escuchar lo que Patricia tiene que decirte. El silencio que siguió fue largo. Mauricio miró a Mariana, miró a Patricia, y en algún lugar detrás de sus ojos, algo empezó a entender que el terreno bajo sus pies era completamente distinto al que había pisado durante 4 años. «Está bien», dijo finalmente. Patricia miró a Mariana, quien asintió levemente. Y entonces Patricia Herrera, con la voz tranquila de alguien que finalmente tiene un lugar seguro, desde donde hablar, comenzó a decir todo lo que había guardado en silencio durante 4 años. Y Mauricio Pedraza, por primera vez en su vida profesional, no tuvo más opción que quedarse quieto y escuchar cada una de esas palabras. Patricia habló durante 40 minutos. No lo hizo con rabia. No lo hizo con el tono de quien aprovecha una oportunidad para vengarse. Lo hizo con la serenidad difícil de alguien que ha ordenado sus pensamientos durante mucho tiempo. Y finalmente, tiene un espacio donde depositarlos sin que le cueste todo lo que tiene. Comenzó por el principio. Por Tomás, el analista joven que se fue a los 4 meses después de ser destruido frente a todos en una reunión. Por Sandra, del área legal, cuyas evaluaciones aparecieron misteriosamente deterioradas después de atreverse a hablar. Por Daniela Ramos, que dejó su renuncia un viernes sin decirle nada a nadie porque ya no le quedaban fuerzas ni para despedirse. Habló de las reuniones donde las ideas eran descartadas, no por su calidad, sino por su origen. De los lunes donde la gente llegaba con el cuerpo presente, pero el ánimo ya derrotado, antes de las 9 de la mañana. De la manera en que el miedo se había instalado en esa oficina, tan gradualmente que muchos habían dejado de reconocerlo como miedo y habían empezado a llamarlo simplemente trabajo. Habló de ella misma, de los proyectos que había propuesto y que nunca llegaron a ningún lado porque Mauricio los ignoraba, sistemáticamente, si no habían salido de su propia cabeza. De las veces que había llegado a su casa agotada, no por el volumen del trabajo,
sino por el peso de existir en un ambiente donde cada palabra tenía que ser calibrada antes de pronunciarse. De los domingos por la noche donde el estómago se cerraba solo de pensar en el lunes. «Hay algo que me gustaría que entendieras», dijo Patricia en un momento, mirando directamente a Mauricio con una calma que era más poderosa que cualquier acusación. «No te cuento esto para hacerte daño. Te lo cuento porque creo que hay una diferencia entre alguien que sabe lo que hace y elige hacerlo de todas formas, y alguien que nunca nadie le dijo claramente que su manera de tratar a las personas tiene un costo real». Mauricio no dijo nada, pero algo en su expresión se movió. Era un movimiento pequeño, casi imperceptible, la diferencia entre la mandíbula completamente apretada y la mandíbula apenas menos tensa. Pero Mariana lo notó. Llevaba suficiente tiempo estudiando personas como para saber que esos movimientos pequeños eran a veces los más importantes. 14 personas se fueron en 2 años, continuó Patricia. 14. Gente que amaba este trabajo, que había construido algo aquí, que tenía historia con esta empresa. Se fueron no porque encontraran algo mejor necesariamente. Se fueron porque aquí se habían roto. Y cuando una persona llega al punto de irse rota, el daño ya está hecho. Y ese daño no desaparece solo porque la persona ya no esté. Silencio. ¿Sabes lo que queda cuando alguien se va roto de un lugar?, preguntó Patricia. Mauricio no respondió. «Queda en los que se quedan», dijo ella. «Queda en la manera en que los demás aprenden a protegerse. En los gestos automáticos de bajar la voz cuando se acerca a alguien. En los viernes donde la gente sale sin despedirse para no llamar la atención. En los lunes donde nadie trae ideas porque aprendieron que las ideas cuestan». Guardó silencio por un segundo. «Queda en mí, que llevo 7 años aquí y todavía me gusta este trabajo, pero ya no recuerdo la última vez que llegué un lunes con ganas». Esas últimas palabras cayeron en la sala con un peso particular. Mariana, que había escuchado todo en silencio, dejó que el silencio respirara durante un momento antes de hablar. «Mauricio», dijo finalmente. Él la miró. «¿Qué quieres decir?». La pregunta tomó a Mauricio por sorpresa. Era una pregunta simple, directa, sin trampa aparente. Pero era precisamente su simpleza lo que la hacía difícil. Nadie en esa empresa le había preguntado eso en 4 años. ¿Qué quieres decir? No qué quieres hacer, no qué objetivos tienes, no qué resultados buscas. ¿Qué quieres decir? Como persona, en este trabajo, en esta posición. Mauricio miró la mesa durante un momento. «Quiero resultados», dijo finalmente, con la respuesta automática de alguien que lleva años definiendo su valor en esos términos. «¿Para qué?», preguntó Mariana. Otra pausa. «Para demostrar que soy capaz», dijo Mauricio. Y en esas 4 palabras había algo que no había estado presente en ninguna de sus intervenciones anteriores. Algo que sonaba verdadero. Mariana asintió lentamente. «¿Y crees que lo has demostrado?», preguntó. Mauricio tardó en responder. «Los números dicen que sí», dijo, pero la convicción en su voz era menor que antes. «Los números dicen una parte», respondió Mariana. «Patricia acaba de decirte la otra». Hizo una pausa. «La pregunta no es si eres capaz de producir resultados financieros, Mauricio. La pregunta es a qué costo los estás produciendo, y si ese costo es sostenible, y si ese costo es justo». Mauricio no respondió. «Quiero hacerte una pregunta», continuó Mariana, y su voz tenía ahora una calidad diferente, no más suave ni más dura, simplemente más directa. «Y quiero que la consideres de verdad antes de responder». «Está bien», dijo Mauricio. «Alguien en tu vida, en algún momento, te trató de la manera en que tú has tratado a las personas en esta oficina». El silencio que siguió fue el más largo de toda la tarde. Mauricio Pedraza, que durante 4 años había ocupado ese edificio con la seguridad de alguien que no tiene dudas sobre sí mismo, se quedó mirando la mesa de madera oscura con una expresión que Mariana no había visto en su rostro en todo el tiempo que llevaba observándolo. Era una expresión que reconoció. La había visto muchas veces. En personas que llegan a un punto donde ya no pueden seguir sosteniendo la versión de sí mismas que han construido con tanto esfuerzo. El momento exacto en que la armadura pesa más de lo que protege. «Mi padre», dijo Mauricio finalmente, con una voz que era completamente distinta a todas las que había usado hasta ese momento. Más baja, más sin protección. Era así, en casa, con nosotros.
Con mi madre. Patricia lo miró, no con compasión inmediata, pero sin hostilidad. Tampoco con la atención silenciosa de alguien que acaba de recibir una información que reorganiza algo. No te digo eso para justificar nada, añadió Mauricio rápidamente, como si temiera que sus palabras fueran a ser malinterpretadas. Sé que no es una justificación. No, dijo Mariana. No lo es, pero es una explicación. Y hay una diferencia entre las dos cosas. Guardó silencio por un segundo. Una justificación dice que lo que hiciste estaba bien. Una explicación dice de ¿dónde viene? Y saber de dónde viene algo es el primer paso para decidir si quieres seguir cargándolo. Mauricio levantó la vista de la mesa. Miró a Mariana durante un momento. Y luego, por primera vez desde que había entrado a esa sala, miró a Patricia. La miró de verdad, no como un problema a resolver, ni como un subordinado a manejar, como una persona que acababa de decirle algo que le había costado mucho decir y que merecía ser reconocida por eso. Lo que hice hoy, dijo Mauricio, con una voz que salía con dificultad, pero que salía. Delante de todos, no estuvo bien. Patricia no respondió de inmediato. No, dijo finalmente, no estuvo bien. Y lo de estos 4 años, continuó Mauricio, y parecía que cada palabra la estaba sacando de un lugar donde nunca había entrado antes. Hay cosas que no debí hacer. Hay personas que no debí tratar como las traté. El silencio que siguió no era incómodo. Era el silencio de algo que estaba siendo dicho por primera vez y necesitaba espacio para existir antes de que alguien respondiera. Mariana dejó que ese espacio existiera. Luego habló. Mauricio, lo que pase a partir de aquí depende de varias cosas, dijo con su calma característica. De lo que este equipo necesita, de lo que esta empresa puede sostener, y de lo que tú estés dispuesto a hacer de manera real, no solo de manera declarativa. ¿Qué significa eso?, preguntó él. Significa que las palabras en una sala de reuniones son el comienzo, dijo Mariana. No el final. Hizo una pausa. Esta tarde voy a reunirme con todo el equipo. Quiero escuchar a cada persona. Quiero saber cómo están, qué necesitan, qué han cargado en silencio. Miró a Mauricio directamente. Y quiero que estés presente. No para defenderte, para escuchar. ¿Puedes hacer eso? Mauricio tardó un momento. Puedo intentarlo, dijo. Bien, respondió Mariana. Por ahora es suficiente. Se puso de pie y miró a los dos. Voy a pedir que el equipo se reúna en 20 minutos, dijo. Patricia, ¿puedes avisarles? Patricia asintió y se puso de pie con una energía diferente a la de 2 horas antes. No era euforia, era algo más sólido. La energía de alguien que ha sido escuchada de verdad y sabe que eso cambia algo, aunque todavía no sepa exactamente qué. Cuando Patricia salió de la sala, Mariana se quedó un momento más con Mauricio. Una cosa más, dijo, mirándolo con una seriedad que no era amenaza sino claridad absoluta. Dígame, respondió él. Patricia no fue despedida hoy, dijo Mariana. Y lo que pasó esta mañana en esa sala de juntas, y lo que Patricia me contó esta tarde, va a tener consecuencias formales. Eso no desaparece porque hayas dicho lo que dijiste. Se detuvo un instante. Pero lo que dijiste importa, y lo que hagas a partir de ahora importa todavía más. Mauricio asintió. Era un asentimiento diferente a todos los anteriores. No el asentimiento mecánico de quien obedece porque no tiene opción. Era el asentimiento lento, pesado, de alguien que acaba de empezar a entender el tamaño real de algo que lleva mucho tiempo ignorando. Mariana recogió su cuaderno de la mesa y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el marco y se giró una última vez. Mauricio, dijo con suavidad. Él la miró. Nadie nace sabiendo tratar bien a las personas, dijo. Pero todos podemos aprender. La pregunta es si queremos. Y salió de la sala dejando esa pregunta suspendida en el aire, con todo el peso y toda la posibilidad que tenía. 20 minutos después, el equipo completo estaba reunido. No en la sala de juntas formal con su mesa larga de madera oscura y sus sillas ejecutivas alineadas como soldados. Mariana había pedido expresamente que se reunieran en el área abierta de trabajo, donde los escritorios formaban ese semicírculo natural que en condiciones normales era el corazón operativo de la oficina. Quería que la conversación ocurriera en el mismo espacio donde había ocurrido todo lo demás, en el mismo lugar
donde durante 4 años la gente había aprendido a bajar la voz y a calibrar cada palabra antes de pronunciarla. Había algo importante en eso, en recuperar un espacio devolviéndole una conversación diferente. 12 personas se acomodaron como podían, algunos en sus sillas, algunos apoyados contra los escritorios, otros de pie cerca de la ventana con los brazos cruzados, y esa postura particular de quien todavía no sabe si es seguro relajarse. Mauricio estaba sentado al margen, separado del grupo de manera orgánica, no porque alguien se lo hubiera indicado, sino porque el espacio entre él y los demás se había formado solo, con la naturalidad inevitable de las cosas que reflejan una verdad que todos conocen pero nadie ha nombrado en voz alta. Mariana estaba de pie en el centro, sin papeles, sin presentación, sin la distancia institucional que separa a los que tienen poder de los que lo reciben. Gracias por quedarse, comenzó, y la primera cosa que la gente notó fue que no había empezado con una agenda ni con un objetivo declarado, solo con gratitud, simple y directa. Sé que ha sido una tarde larga, y que muchos de ustedes tienen cosas que procesar. Yo también. Silencio atento. Quiero ser honesta con ustedes, continuó Mariana, mirando al grupo con esa calma que a estas alturas ya nadie en esa sala podía confundir con indiferencia. Llevo 3 semanas aquí. He observado cómo trabajan, cómo se relacionan, cómo llegan los lunes y cómo se van los viernes. Y lo que vi me preocupó desde el primer día. Nadie habló, pero varios cuerpos se ajustaron levemente. El tipo de ajuste que hace la gente cuando escucha algo que reconoce pero que no esperaba que alguien más pudiera ver. Vi un equipo talentoso, dijo Mariana. Gente que sabe lo que hace, que tiene criterio, que produce resultados reales. Guardó silencio por un segundo. Y también vi un equipo que había aprendido a hacer todo eso con miedo. Y eso no está bien, no debería haber pasado. Y como dueña de esta empresa, eso es algo de lo que tengo que hacerme responsable. Diego levantó la vista de golpe. Era un movimiento involuntario, el tipo que ocurre cuando escuchas algo que no esperabas escuchar. La propietaria de la empresa haciéndose responsable, no señalando hacia abajo en la cadena jerárquica, sino hacia arriba, hacia sí misma, hacia el sistema que había permitido que esto ocurriera durante 4 años. Yo debí haber estado más presente, continuó Mariana con una honestidad que no tenía necesidad de dramatismo para ser poderosa. Debí haber tenido mecanismos más claros para que las personas pudieran hablar cuando algo no estaba bien. Debí haber prestado atención a las señales antes de que 14 personas se fueran en 2 años. Eso estuvo mal de mi parte, y lo reconozco. El silencio que siguió era diferente a todos los silencios de esa tarde. Era el silencio de personas que están recalibrando algo internamente, que están tomando una información nueva y tratando de encontrarle el lugar correcto dentro de todo lo que ya saben y sienten. Lo que quiero hacer ahora, dijo Mariana, es escucharlos, a cada uno, no para documentar, no para evaluar, no para construir un caso contra nadie, sino porque necesito saber cómo están realmente. ¿Qué necesitan? ¿Qué se llevan a casa cuando salen de aquí? Miró alrededor del grupo. ¿Alguien quiere comenzar? El silencio se extendió durante varios segundos. Era el silencio esperado, el que ocurre cuando un grupo de personas que ha aprendido durante años que hablar tiene consecuencias, se enfrenta de repente a una invitación genuina a ser honesto. Necesitaban un momento para creerle, para decidir si el suelo era realmente sólido o si era otra superficie que iba a ceder en cuanto pusieran el peso. Fue Luciana quien habló primero. Lo hizo con la voz baja de alguien que está comenzando un experimento cuyos resultados no conoce todavía. Yo llegué aquí hace 5 años, dijo mirando sus manos sobre el escritorio. Y los primeros 2 años fueron los mejores de mi carrera. Aprendí muchísimo. Me sentía parte de algo. Hizo una pausa. Los últimos 3 años he pensado en renunciar más veces de las que puedo contar. Pero tengo una hipoteca y 2 hijos y no me podía permitir irme sin tener algo confirmado. Así que me quedé y aprendí a sobrevivir. ¿Qué significa sobrevivir aquí?, preguntó Mariana con gentileza. Luciana consideró la pregunta. Significa no destacar demasiado, dijo. Significa hacer tu trabajo bien pero no tan bien que llames la atención. Significa aprender cuándo hablar y cuándo quedarte callada. Levantó la vista. Significa llegar a casa los viernes tan agotada que no tienes energía para tus hijos.
No porque hayas trabajado demasiado, sino porque mantener esa guardia todo el día consume más que el trabajo mismo. Mariana asintió. Gracias, Luciana, dijo simplemente. Y esas dos palabras abrieron algo en la sala, porque después de Luciana habló Diego. Y después de Diego habló Camila, la asistente administrativa que llevaba 3 años documentando mentalmente cada situación difícil, sin tener un lugar donde depositarla. Y después de Camila, habló Rodrigo de Sistemas, que contó que había rechazado 2 ofertas laborales mejores en el último año, porque no quería dejar solos a sus compañeros en Milamesento, un ambiente que él sabía que era difícil, y que sin él se volvería todavía más difícil para los que quedaran. Cada historia era diferente en sus detalles, pero todas tenían la misma arquitectura emocional en el centro. Personas capaces, comprometidas, que habían llegado con energía y con ganas, y que habían aprendido gradualmente, sin que nadie les avisara exactamente cuándo, a funcionar en modo de protección permanente, a gastar una parte significativa de su capacidad mental no en hacer su trabajo mejor, sino en navegar el ambiente donde tenían que hacerlo. Mariana escuchó a todos sin interrumpir. Tomaba notas a veces, hacía preguntas cortas otras, pero principalmente escuchaba con la atención completa de alguien que entiende que escuchar de verdad no es esperar el turno para hablar, sino estar genuinamente presente en lo que el otro está diciendo. Mauricio escuchó todo en silencio. Era visible que no era fácil para él. Había momentos donde su mandíbula se tensaba levemente. Momentos donde sus ojos miraban hacia un punto fijo en el suelo como si necesitaran un lugar donde posarse, que no fuera el rostro de ninguna de las personas que estaban hablando. Pero no interrumpió, no se defendió, no intentó dar contexto ni matizar ni reencuadrar. Escuchó, y eso, para las personas en esa sala que lo conocían desde hacía años, era en sí mismo algo que no habían visto antes. Cuando el último miembro del equipo terminó de hablar, Mariana dejó que el silencio existiera durante un momento completo. Luego se dirigió hacia Mauricio. «Mauricio», dijo con calma, «¿quieres decir algo?» Todas las cabezas se giraron hacia él. Era un momento que nadie había anticipado. La invitación directa a hablar, frente a todos. No desde la posición del jefe que explica y justifica, sino desde la posición de alguien que acaba de escuchar lo que su manera de ejercer el poder había hecho en las personas que lo rodeaban. Mauricio tardó. Se pasó una mano por la cara con un gesto que era genuino en su incomodidad. «No sé si tengo las palabras correctas», dijo finalmente, con una voz que era considerablemente más pequeña que la que había llenado esa sala durante 4 años. «Pero quiero intentarlo». Nadie respondió. Nadie lo apuró. «He escuchado lo que dijeron», continuó mirando al grupo con una dificultad visible. «Y no voy a sentarme aquí a decirles que no es verdad o que lo estaban interpretando mal». Hizo una pausa. «Es verdad, y lo sé». Diego lo miraba con los brazos cruzados y una expresión que no era hostil pero que tampoco era abierta. Era la expresión de alguien que está esperando ver si lo que viene después de esas palabras es coherente con ellas. «No voy a intentar explicar todo ahora», dijo Mauricio. «Pero sí quiero decirles algo». Buscó las palabras con una lentitud que en él resultaba completamente nueva. «Yo vine a este trabajo convencido de que la presión producía resultados, que la exigencia dura era la única manera de que las cosas funcionaran, que si eras demasiado amable la gente se aprovechaba». Tomó aire antes de continuar. «Nadie me dijo que estaba equivocado. O quizás me lo dijeron y no lo escuché». Miró brevemente a Patricia, pero hoy lo escuché. Patricia lo miraba sin expresión definida. «No les pido que confíen en mí ahora mismo», continuó Mauricio. «Sería irrazonable pedirles eso, pero sí quiero que sepan que lo que escuché esta tarde no se me va a olvidar fácilmente». Silencio. Era un silencio que no resolvía nada todavía, pero que era diferente al silencio con que había comenzado esa reunión. Mariana tomó la palabra. «Lo que se dijo aquí esta tarde es el comienzo de un proceso», dijo mirando al grupo completo. «No una conversación y listo. Un proceso real, con acciones concretas, con seguimiento, con cambios que van a ser visibles y medibles». Hizo una pausa. «Esta empresa les debe algo. Les debe un ambiente donde puedan ser quienes son sin que eso les cueste, y yo me comprometo personalmente a que eso ocurra». Camila, la asistente administrativa que llevaba 3 años siendo invisible por elección propia y por necesidad,
Levantó la mano con la timidez de alguien que no está segura de tener derecho a hablar. ¿Sí, Camila?, dijo Mariana de inmediato. ¿Esto va a cambiar de verdad?, preguntó Camila, con una honestidad desarmante. ¿O en 2 semanas todo va a ser igual? La pregunta era la que todos tenían, pero que solo Camila había tenido el valor de hacer en voz alta. Mariana la miró directamente. Eso depende de todos, dijo con honestidad. De mí, que tengo que estar presente de una manera que no he estado. De los cambios estructurales que voy a implementar esta semana. Y sí, también de Mauricio y de las decisiones que tome a partir de hoy. Guardó silencio por un segundo. Lo que sí te puedo prometer, Camila, es que esta conversación que tuvimos hoy es real. Que lo que dijeron importa. Y que yo no voy a actuar como si no hubiera pasado. Camila asintió. No con la satisfacción de quien ha recibido una garantía absoluta, sino con la cautela esperanzada de quien ha decidido darle una oportunidad a algo que todavía no sabe si va a funcionar, pero que prefiere intentarlo a no intentarlo. Era suficiente por ahora. Era más que suficiente. Cuando la reunión terminó y la gente comenzó a dispersarse, algo había cambiado en la manera en que se movían. No dramáticamente. No de manera visible para alguien que no hubiera estado presente en todo lo que había ocurrido ese día, pero estaba ahí. En la forma en que Diego le dijo algo a Luciana al pasar, y los dos se rieron con una naturalidad que hacía semanas no ocurría en esa oficina. En la forma en que Camila recogió sus cosas sin la prisa invisible de quien necesita salir antes de que algo malo pase. En la forma en que Rodrigo, al cruzarse con Patricia en el pasillo, le puso una mano breve en el hombro sin decir nada porque no hacía falta decir nada. Mariana lo observó todo desde donde estaba, y supo que el trabajo más difícil no había terminado todavía. De hecho, en muchos sentidos, apenas comenzaba. El miércoles llegó con una luz diferente. No era una luz literal, por supuesto. El sol salió a la misma hora de siempre sobre la torre empresarial del centro, y las ventanas del piso 14 recibieron la mañana con la misma indiferencia de siempre. Pero había algo en el aire de esa oficina que era distinto a todos los miércoles anteriores, y las personas que entraron esa mañana lo sintieron antes de poder nombrarlo. Era la ausencia del peso, no completa, no definitiva, pero real. Mariana lo notó también en cosas que al ojo desacostumbrado podrían haber parecido insignificantes, pero que para alguien que había aprendido a leer los espacios laborales como textos, resultaban elocuentes. El tablero de anuncios del pasillo, que durante 3 semanas había tenido colgado un memorándum de Mauricio sobre el uso correcto de los recursos de oficina, tenía ahora un pequeño dibujo que alguien había puesto sin firmar, una flor con colores primarios, hecho probablemente en 5 minutos durante algún momento de quietud, pero cuya presencia decía algo muy específico. Decía que alguien había decidido que ese espacio también les pertenecía a ellos. Que no todo en esas paredes tenía que ser institucional y serio, y cuidadosamente aprobado. Que había espacio para algo pequeño y humano, y completamente innecesario desde el punto de vista de la productividad, y absolutamente necesario desde el punto de vista de las personas. Era un dibujo de flores, pero Mariana lo leyó como lo que era. Una declaración de que el miedo había bajado un escalón. Diego llegó 5 minutos antes de su hora habitual, algo que no había hecho en meses, y saludó a la recepcionista con una conversación de 3 oraciones en lugar del saludo monosilábico que había perfeccionado como mecanismo de invisibilidad. Luciana llegó con un recipiente de comida que había preparado esa mañana, lo cual era irrelevante en sí mismo, excepto por el hecho de que la semana anterior había dicho que había dejado de cocinar para el trabajo porque no tenía energía para nada que no fuera lo estrictamente necesario. Camila llegó exactamente a su hora y se sentó en su escritorio con una postura que era apenas más erguida que de costumbre. Eran detalles pequeños. Pero Mariana, que estaba presente desde temprano instalada en la misma mesa de trabajo de siempre, los notó todos. Había pasado la noche anterior en el hotel revisando notas y tomando decisiones. No era el tipo de decisiones que se toman con facilidad. Eran las decisiones que requieren mirar de frente cosas incómodas y elegir lo correcto sobre lo conveniente, lo necesario sobre lo simple. Mientras ordenaba sus notas en la madrugada, Mariana había pensado también en las personas que ya no estaban. En Daniela Ramos, que se fue sin despedirse. En Tomás,
el analista de 27 años que se fue sintiéndose menos de lo que era, en Sandra, que tuvo que guardarse la verdad en su carta de renuncia por miedo, personas que merecían algo mejor que lo que recibieron, y aunque ya no podía hacer nada por ellas directamente, sí podía asegurarse de que la siguiente persona que entrara por esa puerta encontrara un lugar diferente. Eso también era responsabilidad suya. Había algo más que la había mantenido despierta esa noche, algo que no tenía que ver directamente con Mauricio ni con Patricia, ni con los números del clima laboral. Tenía que ver con ella misma, con la pregunta honesta de cuántas otras sucursales, cuántos otros equipos, cuántas otras Patricias y Tomases y Danielas estaban existiendo en silencio dentro de una empresa que llevaba su apellido. Cuántas personas habían aprendido a sobrevivir, en lugar de crecer en un lugar que ella había creado con la intención de que fuera exactamente lo contrario. ¿Y cuánto tiempo había pasado sin que ella lo supiera? No porque la información no existiera, sino porque los mecanismos para que esa información llegara hasta ella eran insuficientes o directamente inexistentes. Era una pregunta incómoda, pero las preguntas incómodas son exactamente las que más importa hacerse. Mariana había tomado una decisión esa noche que iba más allá de lo que pasaría en esa sucursal específica. Había decidido que lo que había descubierto en ese piso 14 no podía quedarse como un caso aislado y resuelto. Tenía que convertirse en un aprendizaje estructural, en un cambio de sistema que protegiera a todas las personas en todas las sucursales de manera permanente, no dependiente de que ella pudiera estar 3 semanas de incógnito en cada una, porque los sistemas no pueden depender de la vigilancia personal de una sola persona. Tienen que funcionar solos, con mecanismos que hagan que la verdad pueda circular hacia arriba sin que hacerlo le cueste la carrera a quien la dice. Eso era lo que iba a construir a partir de ahora. No solo arreglar lo que estaba roto, construir algo que fuera difícil de romper. A las 9 de la mañana convocó a Mauricio a su oficina provisional. Llegó puntual, con la misma compostura de siempre en lo exterior, pero con algo diferente en los ojos que Mariana notó de inmediato. Era el aspecto de alguien que no ha dormido bien. No por ansiedad, exactamente, sino por el tipo de insomnio que produce pensar de verdad en algo que llevas años evitando pensar. «Buenos días», dijo Mariana, señalando la silla frente a ella. «Buenos días», respondió Mauricio, sentándose con una quietud que era nueva en él. «¿Cómo estás?», preguntó Mariana. La pregunta lo tomó ligeramente por sorpresa. Era una pregunta simple, pero en ese contexto tenía un peso particular. No era protocolo, era genuina. «Pensando», dijo Mauricio, después de un momento. «Bien», respondió Mariana. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Abrió una carpeta sobre la mesa y la giró hacia él. «Esto es lo que voy a hacer», dijo con su calma característica. «Y quiero que lo escuches completo antes de responder». Mauricio asintió. «Tu posición como gerente general de esta sucursal va a cambiar», comenzó Mariana, mirándolo directamente. «No porque crea que no tienes capacidades. Las tienes. Los resultados financieros de estos 4 años son reales y no los voy a ignorar». Guardó silencio por un segundo. Pero gestionar resultados y gestionar personas son 2 habilidades distintas. Y una empresa que produce resultados a costa de su gente no es una empresa sana. Es una empresa que está consumiendo su propio futuro. Mauricio escuchó sin interrumpir. «Voy a traer a alguien que asuma la gerencia general de esta sucursal durante un período de transición», continuó Mariana. «Alguien cuyo perfil esté centrado en reconstruir el clima laboral y restablecer la confianza del equipo». Tomó aire antes de continuar. «Durante ese periodo quiero ofrecerte algo diferente». Mauricio levantó la vista. «Hay un proyecto de expansión que llevamos 2 años postergando», dijo Mariana. «Análisis de 3 mercados nuevos. Estructura de viabilidad financiera. Proyecciones a 5 años. Es trabajo técnico, complejo, de alto impacto. El tipo de trabajo donde tus capacidades analíticas son exactamente lo que se necesita». Lo miró fijamente. «Sin gestión de personas directa, con resultados medibles, con un espacio para que tú también proceses lo que pasó ayer y decidas qué quieres hacer con eso». Silencio. Mauricio miraba la carpeta sin verla realmente. «¿Por qué no me despides simplemente?», preguntó, y en la pregunta había algo que no era desafío,
Era curiosidad genuina, quizás algo de incredulidad. Mariana lo consideró un momento antes de responder. Porque despedirte sería lo más fácil, dijo con honestidad. Y lo más fácil no siempre es lo correcto. Guardó silencio por un segundo. Ayer escuché a alguien decir algo que se me quedó. Dijo que hay una diferencia entre alguien que sabe lo que hace y elige hacerlo de todas formas, y alguien que nunca nadie le dijo claramente que su manera de tratar a las personas tiene un costo real. Mauricio reconoció las palabras de Patricia reflejadas en la boca de Mariana. Yo no sé todavía cuál de... Los dos eres tú, continuó Mariana. Pero creo que mereces la oportunidad de descubrirlo. Guardó silencio por un segundo. Lo que no puedo permitir es que el equipo de esta sucursal siga pagando el costo de ese descubrimiento. Mauricio asintió lentamente. Era el asentimiento de alguien que está recibiendo algo que no esperaba y que todavía está encontrando el lugar correcto donde ubicarlo. Hay una condición, añadió Mariana. Dígame, antes de que comiences el proyecto de expansión, quiero que tengas una conversación con cada miembro de este equipo, dijo Mariana, individualmente, sin agenda ni objetivos declarados, solo para escucharlos de la misma manera en que los escuchaste ayer. Guardó silencio por un segundo, no para resolver nada, no para cerrar nada, solo para que ellos sepan que lo de ayer no fue un momento aislado, sino el comienzo de algo diferente. Mauricio la miró durante un momento. ¿Creen que voy a ser capaz de hacer eso?, preguntó, y en la pregunta había algo que era casi vulnerabilidad. No lo sé, respondió Mariana con honestidad, pero creo que tú sí puedes descubrirlo. La conversación con Mauricio terminó a las 10:20. A las 11, Mariana se reunió con Patricia. Esta vez no en la sala de reuniones, sino en la pequeña cocineta, donde 2 días antes Patricia le había dicho en voz baja que a veces sentía que trabajar ahí ya no valía lo que le costaba. Era una elección deliberada de Mariana. Los espacios importan, y quería que esta conversación ocurriera en un lugar sin jerarquía visible. Patricia llegó con su cuaderno y una expresión que era más abierta que la del día anterior, como si el simple hecho de haber sido escuchada hubiera removido algo que llevaba tiempo obstruyendo algo. ¿Cómo dormiste?, preguntó Mariana mientras preparaba 2 tazas de café. Patricia consideró la pregunta. Raro, dijo finalmente. Pero bien, si eso tiene algún sentido. Todo el sentido del mundo, respondió Mariana, pasándole una taza. Se sentaron frente a frente con la naturalidad de 2 personas que han atravesado algo juntas y ya no necesitan tanto protocolo para ocupar el mismo espacio. Quiero hablar de ti, dijo Mariana. No de lo que pasó ayer, de ti, de lo que quieres. Patricia la miró con una expresión que mezclaba la sorpresa con algo más cálido. Llevo 3 semanas observando tu trabajo, continuó Mariana. No solo los reportes, la manera en que piensas, la manera en que explicas, la manera en que los demás acuden a ti cuando tienen dudas, aunque oficialmente no sea tu responsabilidad resolverlas. Hizo una pausa. Tienes un perfil de liderazgo muy claro, Patricia, y ha estado siendo completamente desperdiciado en un rol que es demasiado pequeño para lo que eres capaz de hacer. Patricia dejó la taza sobre la mesa. No sé qué decir, dijo, y era evidente que era verdad. No tienes que decir nada todavía, respondió Mariana. Solo quiero que sepas que estoy creando una posición nueva en esta sucursal. Coordinadora de desarrollo de equipos y calidad de procesos. Supervisa el trabajo técnico del área de análisis, pero también tiene responsabilidad directa sobre el bienestar del equipo y la calidad del ambiente laboral. Miró a Patricia fijamente. Es un rol que no existía, porque no lo habíamos necesitado de manera formal. Ahora sí lo necesitamos. Y creo que tú eres la persona correcta para ocuparlo. Pela. Silencio que siguió era el tipo que ocurre cuando alguien recibe algo que llevaba mucho tiempo sin recibir y no sabe exactamente cómo recibirlo sin que se rompa. ¿Por qué yo?, preguntó Patricia, con una honestidad que era característica de ella. Porque llevas 7 años aquí y todavía te importa, dijo Mariana simplemente. Gente a quien le importa después de 7 años en un ambiente así es exactamente el tipo de persona que quiero construyendo lo que viene. Patricia asintió, lentamente, y luego, sin anunciarlo, se le llenaron los ojos de lágrimas. No las soltó. Las contuvo con la misma dignidad que había mantenido durante todo el día anterior. Pero estaban ahí, y Mariana las vio, y ninguna de las dos dijo nada sobre ellas porque no hacía falta. «Acepto», dijo Patricia finalmente,
con una voz que era pequeña pero absolutamente entera. «Bien», respondió Mariana con una sonrisa genuina. «Bienvenida». Las semanas que siguieron no fueron perfectas. Los cambios reales nunca son perfectos. Son complicados y lentos, y llenos de momentos donde 2 pasos adelante vienen acompañados de 1 atrás, y donde las personas que han aprendido a protegerse tardan en creer que ya no necesitan hacerlo, porque aprender a desconfiar es rápido, pero aprender a confiar de nuevo lleva tiempo y evidencia y paciencia. Pero fueron reales. Mariana se quedó 2 semanas más en la sucursal, presencialmente, antes de regresar a sus otras responsabilidades. Durante ese tiempo, implementó 3 cambios estructurales concretos. Un canal de comunicación directa, con su oficina central para cualquier empleado de cualquier sucursal que necesitara reportar situaciones que no podían resolverse internamente. Una revisión completa del proceso de evaluaciones de desempeño para que dejaran de depender exclusivamente del criterio de una sola persona. Y reuniones quincenales de equipo con agenda abierta, sin gerencia presente, donde el equipo pudiera hablar libremente y cuyas conclusiones llegaban directamente a Mariana. Patricia asumió su nuevo rol con la meticulosidad que la caracterizaba y con algo adicional que Mariana había esperado ver: una energía. No la energía ruidosa de alguien que acaba de recibir poder y quiere usarlo. La energía quieta y consistente de alguien que finalmente tiene un lugar desde donde hacer lo que siempre quiso hacer. En su primera semana como coordinadora, Patricia tuvo conversaciones individuales con cada miembro del equipo. No para evaluar, para conocerlos, para preguntarles qué necesitaban, qué les gustaba del trabajo, qué cambiarían si pudieran. Cosas que parecen obvias, pero que en esa oficina nunca nadie había preguntado. Diego le dijo que había estado pensando en un sistema de automatización para los reportes trimestrales que podría reducir el tiempo de preparación en un 40%. Una idea que tenía hace más de 1 año, pero que había guardado porque sabía que nadie la iba a escuchar. Patricia la escuchó. Y 2 semanas después, Diego estaba liderando un pequeño equipo de implementación con una energía que sus compañeros no le habían visto desde hacía tiempo. Camila, la asistente administrativa que había preguntado con desarmante honestidad si las cosas iban a cambiar de verdad, envió un mensaje a Mariana 3 semanas después de que ella se fue. Era un mensaje corto. Decía simplemente que el lunes anterior había llegado al trabajo con ganas y que hacía tanto tiempo que eso no pasaba que se había quedado un momento en el estacionamiento procesándolo antes de entrar. Mariana leyó ese mensaje 2 veces y guardó el teléfono con la satisfacción tranquila de quien sabe que hizo lo correcto no porque fue fácil, sino precisamente porque no lo fue. Mauricio Pedraza cumplió con la condición. Tuvo sus conversaciones individuales con cada miembro del equipo durante la semana siguiente, al martes que lo cambió todo. No fueron conversaciones perfectas. Hubo momentos de incomodidad, silencios difíciles, respuestas cortas de personas que todavía no confiaban lo suficiente para ser completamente abiertas con él, pero las tuvo, todas. Y las tuvo hasta el final, sin defensas ni justificaciones, con la misma escucha que había practicado de manera tan visible en la reunión del martes. Con Rodrigo la conversación duró 40 minutos. Con Luciana duró casi 1 hora. Con Patricia fue la más difícil y la más importante. Ocurrió un jueves por la tarde, en la cocineta, con 2 tazas de café que ninguno de los 2 terminó. Mauricio habló menos de lo que escuchó, y cuando habló, dijo algo que Patricia no esperaba. «Sé que lo que hice no se borra con una conversación», dijo Mauricio mirando su taza, «y no te voy a pedir que lo olvides ni que confíes en mí ahora mismo. Eso sería pedirte demasiado pronto». Se detuvo un instante. «Pero sí quiero que sepas que lo de este martes fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me dijo la verdad de frente, y eso no lo voy a olvidar». Patricia lo miró durante un momento. «Yo tampoco», dijo finalmente. «No era perdón. Todavía no. El perdón real no es una declaración sino un proceso, y los procesos tienen su propio tiempo que no puede ser acelerado por voluntad. Pero era un comienzo, y los comienzos, cuando son honestos, tienen un valor que no se puede medir». 3 meses después de ese martes, Mariana volvió a visitar la sucursal, no de incógnito esta vez. Llegó por la puerta principal, saludó a la recepcionista por su nombre,
Subió al piso 14 en el mismo ascensor de siempre y caminó hacia el área de trabajo abierta, donde 12 escritorios formaban ese semicírculo que había aprendido a leer como si fuera un texto. Lo que encontró era diferente, no transformado de manera irreconocible, no perfecto, pero diferente de una manera que era visible en los detalles pequeños que solo se notan cuando se ha prestado atención al antes. Las conversaciones no se interrumpían cuando alguien nuevo entraba al espacio. La gente se reía con una naturalidad que no tenía el sabor de algo que se hace con cuidado de no excederse. Los escritorios tenían pequeños objetos personales que antes estaban guardados en cajones. Una foto, una planta pequeña, una taza con un dibujo, cosas mínimas, pero que hablan de personas que han decidido que pueden ocupar su espacio con algo más que presencia funcional. Patricia estaba en el centro de una conversación con 3 analistas cuando vio llegar a Mariana. Se acercó con una sonrisa que no necesitaba explicación. «¿Cómo están las cosas?», preguntó Mariana, aunque ya tenía una idea bastante clara por los reportes que había leído. «Están bien», dijo Patricia, y luego añadió algo que Mariana no esperaba. «Están mejor que bien. Están siendo construidas». Era la respuesta más honesta que podía haber dado. No todo estaba resuelto. Había tensiones que todavía necesitaban tiempo. Había heridas que cicatrizaban despacio. Había personas que todavía calibraban sus palabras más de lo necesario porque 4 años de aprender a hacerlo no se deshacen en 3 meses. Pero había algo que no había estado antes. Había personas que llegaban los lunes con algo parecido a las ganas. Había conversaciones que ocurrían en voz normal, sin que nadie mirara la puerta. Había ideas que se decían en voz alta, sin el costo invisible que antes tenían. Había un equipo que estaba aprendiendo, gradualmente y con tropiezos, a ser de nuevo lo que había dejado de ser. Eso no era poco. Era, de hecho, todo. Mariana se quedó esa tarde hasta tarde, revisando proyectos, hablando con el equipo, tomando notas sobre lo que seguía necesitando atención. Antes de irse, pasó por el área donde Mauricio había montado su espacio de trabajo para el proyecto de expansión. Un rincón apartado con 3 pantallas y una cantidad impresionante de documentos, organizados con la meticulosidad que siempre lo había caracterizado. Mauricio levantó la vista cuando la vio llegar. «¿Cómo va el proyecto?», preguntó Mariana. «Bien», dijo él, y luego, con una pausa breve, «mejor que bien, en realidad». Señaló una de las pantallas donde había un análisis de viabilidad a 5 años, con una densidad de datos que era claramente el trabajo de alguien que se había entregado completamente a algo. «Encontré algo en el mercado del sur que no habíamos considerado. Creo que hay una oportunidad real. Quiero verlo», dijo Mariana, y se sentó a su lado durante 20 minutos, mientras Mauricio le explicaba sus hallazgos con la energía contenida de alguien que ha encontrado un trabajo que le exige lo mejor de lo que sabe hacer. Había algo distinto en él también. No era transformación completa, ni conversión repentina, ni el tipo de cambio que se anuncia a sí mismo. Era algo más sutil, y por eso mismo más creíble. Era la diferencia entre un hombre que lleva 4 años usando su energía para controlar y un hombre que está empezando a aprender a invertirla en crear. El camino todavía era largo, pero el primer paso, el más difícil de todos, ya estaba dado. Mariana había aprendido hace tiempo que los cambios reales en las personas nunca parecen dramáticos desde adentro. No hay un momento de iluminación súbita. No hay una conversación mágica que lo transforma todo de golpe. Los cambios reales son lentos, y se construyen con repetición, con pequeñas decisiones cotidianas que van, una a una, reescribiendo un patrón que lleva años instalado. Mauricio no iba a dejar de ser quien era de la noche a la mañana, pero estaba haciendo algo que muchas personas nunca llegan a hacer. Estaba empezando a mirarse de frente, y eso, en cualquier persona, a cualquier edad, en cualquier circunstancia, es el comienzo de todo lo demás. También era su propio tipo de valentía, no la valentía visible y aplaudida de quien enfrenta algo externo. La otra valentía, la que no tiene audiencia, la de quien se sienta con la versión de sí mismo que no le gusta y decide que quiere ser algo diferente sin saber todavía cómo hacerlo, ni si va a lograrlo. Esa valentía también merecía ser reconocida. Cuando Mariana se levantó para irse,
Mauricio dijo algo que ella no esperaba. «Señorita Solano». Ella se giró. «Gracias», dijo Mauricio, con la sencillez de alguien que ha aprendido que las cosas simples a veces son las más difíciles de decir. «Por no haberme despedido cuando era lo más fácil». Mariana lo miró durante un momento. «Gracias a ti», dijo, «por no desperdiciar la oportunidad». Salió del edificio esa noche con el paso tranquilo de siempre. La misma blusa sencilla, los mismos zapatos sin marca visible, el mismo cuaderno bajo el brazo, sin nada que gritar a poder, sin necesidad de anunciarse. Así era ella. Así había elegido ser. Y mientras el ascensor bajaba los 14 pisos hacia la calle, Mariana pensó en su padre y en lo que siempre decía, que una empresa no es sus instalaciones, ni sus contratos, ni sus cifras, que una empresa es su gente, y que cuando la gente está bien, todo lo demás sigue. Tenía razón. Siempre había tenido razón. El ascensor llegó a la planta baja, y las puertas se abrieron sobre el lobby de mármol del edificio. Mariana caminó hacia la salida con el mismo paso de siempre. La recepcionista del piso de abajo la saludó con una inclinación de cabeza, y ella respondió con una sonrisa. Las puertas de cristal se abrieron automáticamente, y la noche de la ciudad entró en su piel con la temperatura exacta de las noches de octubre, fresca, pero no fría, con ese olor particular que tienen las ciudades cuando la jornada laboral ha terminado y las personas regresan a sus vidas reales. Mariana caminó media cuadra hasta donde tenía el coche estacionado. Se sentó al volante y no encendió el motor de inmediato. Se quedó un momento con las manos sobre el volante y la vista en la calle iluminada, dejando que el día terminara de asentarse en su interior antes de ponerlo en movimiento. Pensó en Patricia, en la manera en que sus ojos se le llenaron de lágrimas cuando recibió el nuevo rol, y en la dignidad con que no las dejó caer. Pensó en Diego y su idea de automatización guardada en un cajón durante más de un año. Pensó en Camila preguntando con desarmante honestidad si las cosas iban a cambiar de verdad. Pensó en Rodrigo, rechazando 2 ofertas mejores porque no quería dejar solos a sus compañeros. Pensó en Luciana llegando los viernes tan agotada que no le quedaba energía para sus hijos. Pensó en todas esas personas que habían elegido quedarse, no por comodidad, sino por algo más complicado que la comodidad, por lealtad a un trabajo que amaban, por vínculos con compañeros que se habían vuelto importantes, por la esperanza, guardada con mucho cuidado para que no se dañara, de que las cosas podían cambiar. Esa esperanza no había sido ingenua. Había tenido razón. Mariana encendió el motor y salió a la calle. Tenía llamadas que hacer, cambios estructurales que diseñar, otras sucursales que visitar, un sistema que construir desde sus cimientos para que lo que había pasado en ese piso 14 no volviera a pasarle en silencio a ninguna Patricia, ningún Tomás, ninguna Daniela en ningún lugar que llevara su apellido. El trabajo era grande, pero Mariana Solano nunca había tenido miedo del trabajo grande, solo del trabajo que no valía la pena. Y definitivamente, valía todo. Valía cada conversación difícil, cada silencio que había tenido que sostener sin llenarlo, cada decisión tomada desde la claridad, en lugar de desde la conveniencia. Valía el cansancio y la incomodidad y las noches en el hotel revisando notas hasta tarde, porque al final del día, liderar bien no es cómodo, es necesario. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas.